Acuérdense que hay un propioceptivo especial y hay un viceroceptivo también especial. Usted no le da los componentes funcionales. Como no le podemos preguntar qué número, porque tiene que darle un cuadrito, lo que tenga en la guía del doctor Moraes. Hay una guía del doctor Moraes sobre los componentes funcionales. Y ahí le aparece el número del componente funcional de cada par craneal. ¿Está en el SNEL? No. El SNEL sale par craneal por par craneal. Y te dice los componentes, pero no te lo ordena para que tú veas rápidamente qué número y qué componente tiene. En cambio que ese cuadrito del doctor Moraes, si tú te ubicas rápido cuántos componentes tiene, qué número de componente es y cuáles son los componentes. Entonces, el propioceptivo, esta la pueden conseguir aquí en la secretaría, le dicen a la secretaria y ella les da la hoja para que la copie. No, la de... bueno, ahí está, en el librito del doctor San Martín también está. Exactamente. Adelante. Ok, propioceptivos y viceroceptivos generales. Comenzamos, dale a la flechita. Hey. Ok, vamos a comenzar con el propioceptivo general, que tiene el componente aferente, somático, somático general. ¿Verdad? Acuérdense que tenemos nosotros en el cuerpo humano músculos, los músculos tienen tendones, los tendones se insertan en los huesos, hacen mover las articulaciones y esas estructuras tienen unos receptores y esos receptores, ¿verdad?, se llaman entonces mecanorreceptores. A esos mecanorreceptores, acuérdense que hay mecanorreceptores y ecteroceptores y también hay interoceptores y dentro de los interoceptores están los propioceptores. Entonces los ecteroceptores son aquellos que están, por ejemplo, en la piel, detectan entonces impulsos que tienen que ver con la temperatura, que tienen que ver con el dolor. En cambio que los interoceptores detectan estímulos que tienen que ver también con distensión o dolor visceral que está dentro del cuerpo, ¿verdad? Y también detectan, hay otros receptores que van a detectar, por ejemplo, dónde se encuentran las articulaciones, si las articulaciones están en movimiento, si están quietas las articulaciones, si no se mueven, por ejemplo. Esos son los propioceptores. Y dentro de los receptores propioceptivos tenemos uno que se conoce con el nombre de corpúsculo de Pacini o Pacini, ¿verdad? Entonces ese corpúsculo de Pacini lo podemos conseguir en el tejido celular subcutáneo profundo, ¿verdad? Lo podemos conseguir también a nivel de la aponeurosis, lo podemos conseguir a nivel de las serosas, ¿verdad? Las podemos conseguir estos receptores a nivel de los ligamentos, de las cápsulas de las articulaciones, ¿verdad? Lo podemos conseguir dentro del revestimiento de las paredes de la articulación, lo podemos conseguir también a nivel de los husos musculares, ¿verdad? Y dentro de los receptores, además del corpúsculo de Pacini, tenemos los llamados husos musculares y receptores tendinosos de Golgi. Los receptores tendinosos de Golgi los vamos a encontrar a nivel de los tendones y los husos musculares son receptores que los vamos a conseguir a nivel de la masa muscular, entremezclada con las fibras musculares. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que hay una gran gama de receptores que tienen que ver entonces con la recepción o la captación de los estímulos que tienen que ver con la propiocepción. Y como todo subsistema está formado por receptores, está formado por fibras nerviosas que llevan esos impulsos, están formadas por núcleos a donde llegan esas fibras nerviosas llevando a esos impulsos, donde se hacen relevos sinápticos para llevarlos a núcleos superiores, donde se hace la percepción del estímulo que se determinó o que se percibió en los receptores. Por eso es que cuando hablamos del subsistema propioceptivo general, decimos que es aquel que está encargado entonces de percibir. ¿Dónde se percibe? A nivel, o de recibir, a nivel de los receptores. Transducir, o sea, transforma el estímulo en un estímulo eléctrico.
y luego entonces la conduce, ya saben, las vías por donde se conducen los estímulos, fibras nerviosas, y lo llevan a núcleos, y finalmente esos núcleos los relevan a la corteza, o no, puede ser en la corteza cerebral o en la corteza cerebelosa, donde se va a producir la percepción, ahí es donde se produce la percepción. Si llega a la corteza cerebral, pero si llega a la corteza cerebelosa, ahí no hay percepción. Acuérdense que ahí llegan, son estímulos para que se produzcan actividades que no tienen que ver con la conciencia. Ahí tienen el conceptico entonces del sistema propioceptivo general, que es un resumen de lo que le acabo de explicar. La siguiente. Aquí tienen unos receptores, los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi. Los usos musculares son aquellos que van a determinar si el músculo está estirado o no está estirado. Y los órganos tendinosos de Golgi nos va a informar a nosotros acerca del tono muscular. Si el músculo está hipotónico, o sea, bajo de tono, o si el músculo está hipertónico, o sea, con tono excesivo, o si el músculo está con un tono normal. Entonces, constantemente esos receptores están mandando impulsos, ¿verdad?, que nos informan a nosotros del tono de los músculos. Adelante. ¿Dónde se encuentran los usos musculares? Los usos musculares los vamos a encontrar entonces mezclados con las fibras del músculo estriado. Entonces, dentro de la fibra del músculo estriado tenemos entonces los usos musculares. Y esos usos musculares en su interior, que tienen una forma de botellita, en su interior tienen entonces lo que se llama las fibras intrafusales. Quiere decir intrafusales. Quiere decir entonces que hay unas fibras extrafusales. Y las fibras musculares extrafusales son aquellas que están por fuera del uso muscular. Las que están dentro del uso son intrafusales. Las fibras musculares que están por fuera del uso muscular es a donde van a llegar las terminaciones del nervio que van a formar la placa neuromuscular. O sea, generalmente son terminaciones donde van a formarse uniones llamadas neuromusculares. Y las fibras que llegan ahí, a ese músculo estriado, extrafusal, son generalmente axones de neuronas llamadas neuronas o motoneuronas alfa. Mientras que en el interior del uso nos encontramos entonces con una serie de fibras que salen de las fibras intrafusales y otras que llegan a las fibras intrafusales. Las que salen de las fibras intrafusales se llamarán entonces aferentes, pues salen de la fibra. Y esas son las fibras que van a llevar los estímulos sensoriales, ¿verdad?, mientras que las eferentes son las que traen la respuesta de ese estímulo que llevaron ellas aferentemente. Entonces las aferentes las llaman 1A o la pueden llamar 2, o sea, la 1 de la 1, la 1A y la 2. Son fibras delgadas, mientras que las que llegan, o sea, las eferentes, son las que van a llegar entonces con una plaquita, que por eso se llama la placa terminal o terminación en placa y terminación en hilera. Son las que traen entonces la información eferente que llega a la fibra intrafusal. Esto lo van a entender cuando vayamos a hablar de los reflejos. Cuando hacemos, por ejemplo, o sacamos los reflejos autotendinosos, entonces ahí es donde van a entender quién es el que saca el estímulo y quién es el que entra, o sea, que hace llegar el estímulo a la fibra intrafusal. Por ahora lo importante que deben entender es que el uso muscular, que es un receptor, ¿verdad?, se encuentra dentro de las fibras musculares, junto con ellas, mientras que el órgano tendinoso de Golgi se encuentra en el tendón o la lámina tendinosa. Entonces acuérdense que son receptores de propiocepción. Seguimos. Ahí tenemos un esquema donde van a ver neuronas motoras alfa y neuronas motoras gamma. Vean que las motoneuronas alfa están llegando a la masa muscular extrafusal. Son las que van a formar la placa neuromuscular. Son las que llevan información eferente desde la médula espinal. Mientras que de las fibras intrafusales entonces salen las aferentes y las eferentes. Ahí están llegando, vean la flechita, están llegando las eferentes a las fibras intrafusales, que son las gamma. Mientras que las que salen de las fibras intrafusales, acuérdense que son la 1A y la 2. Son las aferentes.
Esa información entonces, por ejemplo, si nosotros le damos al tendón rotuliano un golpecito con un martillo de reflejo, ¿qué estamos haciendo? Estamos estirando el tendón, porque al nosotros golpear el tendón, el músculo se estira. Al estirarlo, entonces, ya sabemos que los usos musculares van a ser estimulados. ¿Por qué? Porque ya dijimos que los receptores, los usos musculares, se estimulan cuando hay acortamiento o estiramiento de la masa muscular. Al estar estimulado esa fibra o esos receptores intrafusales, ¿verdad? Entonces, ¿quién transmite el impulso del golpe que se dio o del estiramiento? Las fibras 1A, y las 2, ¿verdad? Y la llevan a la médula espinal. En la médula espinal entonces se establece un arco reflejo, ¿verdad? Que regresa el músculo, ¿verdad? Por una neurona motora gamma y regresa también por una neurona motora alfa. ¿Hacia dónde va la neurona motora gamma? Hacia las fibras intrafusales, mientras que la neurona motora alfa va hacia las fibras extrafusales. ¿Y qué van a producir ellas con esa respuesta? Una contracción de la masa muscular. Al contraerse el músculo, porque fue estirado por un golpe, entonces produce un movimiento. Por eso es que cuando ustedes dan al tendón rotuliano, lo percuten con un martillo de reflejo, entonces se produce por contracción de la masa muscular del cuádriceps, ¿verdad? Entonces se produce la extensión de la pierna. Y ese es el movimiento que se produce. Bueno, seguimos. Receptores que se encuentran en las articulaciones. Se encuentran en la cápsula, se encuentran en la aponeurosis, se encuentra a nivel de los tendones que llegan a nivel que refuerzan, por decirlo de esa manera, a la cápsula articular. Todos aquellos engrosamientos de la cápsula articular, ligamentos que refuerzan la cápsula articular, van a tener entonces estos receptores que son los que van a determinar si la articulación se está moviendo o si la articulación no se está moviendo. Seguimos. Ok. Ya sabiendo cuáles son los receptores de la propia sección general, vamos a hablar entonces de la división del sistema propioceptivo general para saber cómo vamos a abordar el estudio de este subsistema. Entonces lo vamos a dividir según la procedencia de los impulsos sensoriales y según la proyección de los impulsos sensoriales. Según la procedencia, según de dónde vienen los impulsos sensoriales, ¿verdad? Entonces, si vienen de la cabeza, acuérdense que en la cabeza tenemos músculos, tenemos tendones, tenemos fascia, tenemos articulaciones, temporomandibular, acuérdense, y eso tienen sus receptores que acabamos de mencionar. Los músculos de la expresión facial, los músculos de la masticación, todos ellos tienen entonces sus receptores propioceptivos. Y aquellos impulsos que vienen del resto del cuerpo, o sea, del cuello, de las extremidades superiores, inferiores, del tórax y del abdomen. Según la proyección de los impulsos es hacia dónde, si se proyectan a nivel cortical, si se proyectan hacia el cerebelo o si se proyectan a la médula espinal. Si se proyectan a la corteza cerebral, entonces vamos a hablar de estímulo propioceptivo de proyección consciente. Si van al cerebelo, propiocepción inconsciente. ¿Y van al cerebelo para qué? Para que el cerebelo integre esa información y actúe regulando o coordinando los movimientos del sistema motor voluntario. Acuérdense que si no fuera por el cerebelo, la corteza cerebral en el área 4 disparará actividades motoras sin control. Entonces esa actividad motora que es consciente tiene que ser regulada para que no se desborde, por decirlo de esa manera. Y la que se proyecta a nivel de la médula espinal es para ir hacia las astas anteriores de la médula espinal para que actúe o regula la actividad del arco reflejo a nivel medular. ¿Estamos? Seguimos. Teniendo ya entonces esa gran división, vamos entonces a empezar a estudiar la vía propioceptiva general consciente pero de la cabeza. Acuérdense que dijimos que cuando es consciente la vamos a dividir de la cabeza y cuando el impulso viene del resto del cuerpo menos de la cabeza. Entonces cuando viene de la cabeza, entonces tenemos que saber dónde está la neurona número 1, cuántas neuronas hay, dónde está la segunda, si hay 2, dónde está la tercera, si hay 3. Ahí dice, la neurona número 1 del sistema propioceptivo general consciente de la cabeza. Entonces tienen que acordarse de cuáles son los nervios que tienen que ver con actividad motora en la cabeza. ¿Cuáles son los nervios
¿qué órganos ustedes en la cabeza que tienen músculos? Los ojos. Entonces, ahí están los músculos llamados músculos extraoculares. ¿Cuáles son los nervios que tienen que ver con el movimiento extraocular? El tercero, el cuarto y el 6. Tenemos músculos de la expresión facial. ¿Quiénes son los nervios que tienen que ver con la inervación de esos músculos? El 7. Entonces el 7 tiene que estar metido ahí, ¿verdad? Tenemos también músculos, ¿dónde? En la faringe, en la lengua. Entonces ahí tienen que meter entonces el 9, el 10, el 11 y el 12. Todos esos nervios que ustedes ven ahí están implicados en la actividad propioceptiva que viene de la cabeza. Ahora, el 5 no está ahí. ¿Por qué no está ahí? Estamos hablando de la cabeza. Entonces tenía que estar metido también ahí el quinto, porque el quinto tiene que ver con los músculos de la masticación. Entonces ahí falta el número 5. Okay. Muy bien. Ok. Tenemos entonces que esas neuronas que tienen que ver con la propiocepción, tenemos que ubicar dónde está el cuerpo de esa neurona. ¿Verdad? ¿Dónde está el cuerpo de esa neurona? Y generalmente el cuerpo de una neurona que lleva información propioceptiva tiene que estar en un ganglio. ¿Verdad? Y el ganglio, en el caso de la propiocepción consciente de la cabeza, es el ganglio de Gasser. Entonces el cuerpo de la neurona se encuentra en el ganglio de... ¿Seguro? Sí. Cuando hablamos del tronco encefálico, ¿dónde dijimos o cuando dividimos todos los núcleos del quinto par craneal? Dijimos que habían unos núcleos que son motores, unos núcleos que son sensoriales, unos núcleos que tienen que ver con sensibilidad de dolor, tacto y otros que tienen que ver con propiocepción, ¿verdad? ¿Y del trigémino cuál es el que tiene que ver con propiocepción? El propio trigémino, porque el que colocan en el puente y el mesencéfalo. Ajá, mezclaste dos cosas. Entonces, el que está en el puente es sensorial, ¿verdad? Y el que está en el mesencéfalo es el propioceptivo. Entonces, eso que oyeron ustedes y que dieron sí, que está en el ganglio de Gasser, no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el ganglio de Gasser lo que hay son cuerpos de neuronas sensoriales, ecteroceptivas, que tienen que ver, ¿verdad?, con dolor, con temperatura, con frío, con calor. ¿Se acuerdan de cuando vimos la clase de tronco que le dije que la parte de la porción espinal del quinto par tenía 3 porciones, una oral, una interpolar y otra caudal? Para allá va esa información. Pero la propioceptiva no está fuera y el ganglio de Gasser está fuera. Por lo tanto, entonces, el que van a tomar ustedes como núcleo del trigémino que tiene que ver con propiocepción es el que está dentro del tronco encefálico a nivel de mesencéfalo. O sea, la porción mesencefálica del trigémino. Entonces, resulta entonces que ahí sí se encuentran los cuerpos de la neurona. Y esos cuerpos de esa neurona dan una prolongación periférica. Y esa prolongación periférica sí va a salir del tronco del encéfalo, ¿por dónde? Por el puente, siguiendo ese nervio, el quinto par, muy bien. Y pasa, ahora sí va a pasar, ¿por dónde? Por el ganglio de Gasser. Pero va a pasar por el ganglio de Gasser, no hace sinaxia ahí. Y luego, ¿qué pasa con esa fibra? Tiene que dividirse. ¿Por qué? Porque todas no pueden pasar por la porción oftálmica, todas no pueden pasar por la porción maxilar, ni todas pueden pasar por la porción mandibular. Entonces se dividen y algunas fibras se van por cada una de las partes o de los nervios que salen del ganglio de Gasser, ¿verdad? Para poder llegar al ojo, para poder llegar a los músculos de la masticación, etcétera, etcétera. Y esas fibras entonces cuando salen y llegan a los músculos, ¿a qué parte de los músculos van a llegar? A los músculos y a los tendones, y a las fascias tendinosas, y a las articulaciones. ¿Y a quién van a encontrar ahí? A los receptores propioceptivos. Y entonces hacen contacto con los receptores de esos músculos, de esos tendones, de esas articulaciones que se encuentran en la cabeza y recogen los estímulos. ¿Cómo recogen los estímulos? Cuando abrimos la boca, cuando masticamos, ¿verdad? Todos esos movimientos, toda esa actividad de presión, cuando mordemos,
se va entonces por esa fibra, que ya saben de dónde viene. Y cuando entonces ese estímulo pasa por el ganglio de gases, llega entonces al tronco del encéfalo, entra al mesencéfalo y llega entonces al núcleo mesencefálico del trigémino, ¿qué pasa? Entonces la mete una prolongación central que la lleva entonces al fascículo trigeminal, o sea, el llamado lemnisco trigeminal. Y ese lemnisco trigeminal es el que va entonces a enviar ese impulso hacia arriba, ¿hacia dónde? Hacia el tálamo. Muy bien, hacia el tálamo. Acuérdense que las fibras del lemnisco trigeminal, unas se cruzan y otras no, ¿verdad? Entonces, ¿dónde va a estar la segunda neurona? En el tálamo. Moca con eso, porque la neurona número 1, ¿verdad?, de los sistemas sensoriales pueden estar fuera del tronco encefálico, en los ganglios de la raíz dorsal, mientras que la propia sección de la cabeza tiene su neurona número 1 dentro del tronco encefálico, en el núcleo mesencefálico del trigémino. ¿Estamos? Y la neurona número 2 está entonces en el tálamo. ¿En qué parte del núcleo talámico? Posteromedial del tálamo. Mosca, otra cuestión que tienen que tener pendiente. Cuando usted recoge información, o la información, por ejemplo, de termoalgesia, llega también al tálamo. ¿Pero a dónde llega? Al núcleo ventral posterolateral, mientras que esta está llegando al núcleo ventral posteromedial. ¿Te gusta el examen? Luego entonces que llegan al tálamo, ¿qué hace el tálamo? Hace un relevo sináptico. ¿Para qué? Para mandar entonces el axón de esa neurona número 2 ¿a dónde? A la corteza cerebral. ¿Qué parte de la corteza? Al postcentral. Ya hicieron entonces el recorrido de toda la vía del sistema propioceptivo de la cabeza. Aquello fue en letra, ahora lo tienen aquí en figura, ¿verdad? Vean ustedes entonces aquel muñequito que tiene su cabecita y tiene su brazo, ¿verdad? ¿Lo vieron? Sí. ¿No lo vieron? Sí. Lo dijo en la clase. Lo mismo en la clase de la tarde. Entonces, ese es el núcleo mesencefálico del trigémino. Entonces, tiene una prolongación periférica que sale del tronco encefálico, pasa por el ganglio trigeminal sin hacer sinapsis y se dirige, bueno, ya ustedes saben hacia dónde se dirige. ¿Para qué? Para terminar en los receptores propioceptivos de las estructuras que están en la cabeza. Y de ahí entonces vean cómo la prolongación central agarra, en este caso, se decusó, unas se decusan y otras no. Si se decusan, entonces buscan el fascículo ventral. Si no se decusan, agarran el fascículo dorsal del lemnisco trigeminal. Y otras, vean que aquí hay una fibrita de esas células que se dirigen al núcleo motor del trigémino. Ese es para intervenir en reflejos. Son llamadas fibras colaterales o sinapsis colaterales. ¿Para qué? Para intervenir en reflejos. Entonces ya saben dónde está la neurona número 1, saben dónde está la neurona número 2 y saben dónde está la neurona número 3. Seguimos. Aquí tienen una síntesis, vean. Este que ustedes ven acá, el número 6, pertenece al sistema propioceptivo, pero que no es de la cabeza. Mientras que aquel donde está el trigémino pertenece al sistema propioceptivo, pero de la cabeza, que estamos tratando ahorita. Y el que está con número 13, ese núcleo que está ahí, ¿quién sería? El núcleo mesencefálico del trigémino. Ahí es donde se va a encontrar qué neurona, qué número. La número 1, muy bien. Entonces vean cómo asciende y va a llegar entonces al tálamo, núcleo talámico. Ahí se junta con la fibra de quién, que viene de este núcleo que está en el bulbo raquídeo, que también es propioceptivo, que viene entonces recogiendo información propioceptiva del resto del cuerpo. ¿Y dónde estarán esos núcleos? En el bulbo raquídeo. ¿En qué parte del bulbo? ¿Se acuerdan de Gracilis y Cuniatus? Entonces para allá va. Entonces el cuniato es un núcleo propioceptivo que va a recibir información que viene del resto del cuerpo. Entonces vean cómo se juntan esas fibras. Una viene por una vía, que es la vía del cordón posterior, y la cabeza viene por otra vía, que es la vía del lemnisco trigeminal. Pero las dos van a llegar ¿dónde? Al tálamo. Simplemente que una agarra una parte del tálamo y la otra agarra la otra parte del tálamo. Una agarra entonces la parte medial y la otra agarra la parte
del núcleo ventral posterior. Y de ahí vea cómo se relieva entonces hacia la corteza cerebral. ¿Cuántas neuronas dijimos que hay entonces en la vía propioceptiva de la cabeza? Pues existen 4, ¿verdad? La cuarta neurona se encuentra en el giro concentral. Entonces, vean, lo que pasa es que cuando en los libros ustedes hablan de la vía, no toman en cuenta la corteza somatosensorial, que es diferente a que yo le diga cuántas neuronas en total tiene la propiocepción de la cabeza. ¿Verdad? Cuando se le habla cuántas neuronas tiene la vía, no meten la neurona que está en la corteza cerebral, que es la receptora o la perceptora. ¿Verdad? Pero cuando se habla de total de las neuronas, tienen que tomar en cuenta entonces la de la corteza cerebral. Seguimos. Ok. Vamos entonces a ver cuántas neuronas tiene la vía propioceptiva del cuerpo menos de la cabeza. Entonces, cuando hablamos de la vía propioceptiva del cuerpo, no metemos al sistema trigeminal. Tenemos que meter entonces ahora a la médula espinal. ¿Ah? ¿Y a qué ganglio vamos a meter entonces? Al ganglio de la raíz dorsal. Y ahí entonces tienen que acordarse de algo muy simpático. De T6 para arriba y de T6 para abajo. ¿Recuerdan? De T6 para arriba, ¿qué es lo que pasa? Que todas aquellas fibras que entran del ganglio de la raíz dorsal, de la médula espinal, de T6 para abajo, se acomodan en un fascículo. Y las que ingresan de T6 para arriba se acomodan en otro fascículo. Uno en gracil y otro en cuniato. ¿Quién se acomoda en cuniato? De T6 para arriba. Okay. De T6 para arriba entonces se acomodan en cuniatus y de T6 para abajo se acomodan en gracil. Muy bien. Ahora, ¿dónde está ubicado gracil y dónde está ubicado cuniatus anatómicamente? Rápido. Correctamente. Entonces, es del cordón posterior, gracil está más cerca del surco mediano posterior y cuniatus está más alejado, o sea, más lateral. Entonces vean, desde ahí entonces ya saben dónde está la neurona número 1, ¿verdad? Esa neurona número 1 entra a la médula espinal. ¿Y a qué parte de la médula espinal va a entrar? ¿Al asta posterior? No entra al asta posterior, entra al cordón posterior de la médula espinal, a los fascículos directamente, ¿verdad? Y empieza a ascender. Cuando asciende entonces es buscando la segunda neurona. Y la segunda neurona la va a conseguir arriba, llegando al final de la parte cerrada del bulbo, comienzo de la parte abierta del bulbo, donde hay 2 tubérculos, cuniatus y gracilis. Y dentro de esos tubérculos están los núcleos, y ahí hacen su sinapsis. Ahí consiguen su neurona número 2. ¿Y de ahí qué pasa con esa fibra? Se la dijimos en la clase de tronco. Se van hacia adelante, se decusan. Decusación de los lemniscos. Ajá. Esa es la decusación sensorial. Y luego ascienden como lemnisco medial. Muy bien. ¿Y llega a dónde? Al tálamo. Ahí se encuentra la neurona número 3. ¿Estamos? O sea que es diferente al sistema de la cabeza. Entonces la neurona número 3 está en el tálamo. En la otra estaba la número 2. Aquí es la número 3. Y de ahí entonces hace sus relevos sinápticos y llega a la corteza cerebral, también al área 3, 2 y 1. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la llegada en el núcleo talámico de este sistema con el de la cabeza? Y el otro punto. Eso es lo que tienen ustedes que diferenciar siempre, porque eso es lo que le vamos a poner en el examen. Para que diferencien la... Ok, seguimos. Ahí tienen entonces, vean, esto que está aquí como número 1 y es el ganglio de la raíz dorsal de cada segmento medular. Entonces, cuando los receptores, por ejemplo, o propioreceptores que están en los dedos de los pies, las rodillas, los tobillos, recogen información propioceptiva, la meten en la médula espinal. Pero ¿qué pasa con esa información que se recoge ahí? ¿Se mete en la médula espinal inmediatamente? No, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tiene que subir. ¿Por qué tiene que subir? Porque la médula espinal termina a nivel del disco entre el león y el L2. Y entonces tiene que comenzar a meterse, es ahí, ¿verdad?
Entonces se va a meter, claro, viene con la fibra de la cola de caballo. ¿Ya? Y entonces al entrar ahí ya saben lo demás. Hasta T6 se acomoda en un fascículo y de T6 para arriba en otro fascículo. Aquello que está con número 6, entonces, ¿quién es? Los núcleos gracilis y cuneados. Y luego entonces vean, sigue la vía hasta llegar a la número 15, que es el tálamo. Ventral posterolateral del tálamo, y de ahí hace su otro relevo y llega a la corteza somatosensorial. Seguimos. Pero resulta que cuando las fibras entonces de ese sistema propioceptivo general del resto del cuerpo entra a la médula espinal, ¿qué pasa con él? ¿Te lo dijo ella ahorita? No, se mete en el cordón posterior. Mosca con eso, tienen que acordarse siempre de eso. Tienen que acordarse cuáles son las fibras que se meten por Lissauer y cuáles son las fibras que no se meten en Lissauer. Eso es lo que yo les quiero dejar machacadito aquí. Entonces, entran en el cordón posterior. Entonces vean que unas se acomodan en gracilis y otras se acomodan en cuneato. Pero cada una de ellas cuando entra, dan fibras que suben y fibras que bajan colaterales. Entonces las fibras estas que se meten, vean aquí se metió una y aquí se metió la otra. Vean que las fibras que descienden, que se meten por un fascículo que está entre los dos cordones, los dos cordones o los dos fascículos gracilis, se llama entonces fascículo secto marginal. Y este que está acá, se lo vi en la clase pasada, y este que está acá, que está entre los dos fascículos gracilis y cuneato, se llama fascículo interfascicular. Es decir, que las fibras que vienen por el cordón posterior no solamente entran al cordón posterior y suben, sino que entran y dan una fibra que desciende y siguen para arriba. Esa fibra que desciende busca en los segmentos inferiores de la médula, donde van a hacer su sinapsis para los altos reflejos. ¿Estamos? Ellas son fibras colaterales descendentes. Entonces, a veces ustedes estudian y dicen, bueno, pero el cordón posterior no tiene fibra descendente. Sí tiene. Entonces, acuérdense de eso, pregunta de examen. Las fibras descendentes del cordón posterior son o proceden de colaterales del fascículo gracilis y cuneato. Ahora le pueden preguntar, las que descienden y forman el fascículo secto marginal, ¿quién las produce? Las fibras de gracilis. Y las que forman el fascículo interfascicular, las fibras de cuneato. Otra cosa que tienen que estar ustedes pendientes, cuando las fibras entran a la médula espinal, las que vienen de los miembros inferiores hasta T6, ya dijimos que se acomodan hacia gracilis. Por eso que ustedes ven entonces, la S se quita del tabique, luego ven la L, la que viene de la región lumbar, y luego viene la TH que viene de la región torácica. Imagínense que un muñequito acostado, aquí, con las nalgas para acá, los miembros para acá, el tórax, y aquí entonces diría que los hombros, los miembros superiores y el cuello. ¿Entendemos? ¿Vieron? Entonces esa es la distribución somatotópica de la vía propioceptiva cuando llega al cordón posterior. Por lo tanto, ¿cuál será entonces las fibras que estarían más pegaditas del tabique mediano posterior? Las que vienen de los miembros inferiores, o sea, del pie, del tobillo, de la pierna, y así van. Después vendrían entonces, a medida que ustedes van subiendo, se van acomodando más lateralmente. ¿Estamos? Y entonces, ¿cuáles serían las fibras que estarían más cerca del tracto de Lissauer? Las del cuello. Vean cómo ya ustedes se van ubicando. Porque no crean que son dos fibras que suben millones. Entonces, pero ya se van acomodando. Imagínense que ustedes agarran un paquete de espagueti, pártanlo en medio y véanlo así. Ven ese contingente de fibritas. Así mismo, entonces, ustedes lo acomodan ahí y van a ver que van fibras de medial a lateral. Entonces, eso es lo que se conoce como distribución somatotópica en el cordón posterior de las fibras que forman la vía propioceptiva ascendente hacia la corteza cerebral. Seguimos. Más de lo mismo, ven ustedes entonces, allá tenemos los receptores
músculo tendinoso y ahí vemos la entrada entonces a la médula espinal. Aquí vemos entonces lo que sucede con las fibras entonces que van, estas entraron en este segmento de la médula espinal y vean que inmediatamente buscan a quién, buscan entonces las astas anteriores, las que le corresponden a ese segmento medular, pero las que van a segmentos medulares inferiores tienen que bajar y entonces ustedes ven entonces las fibras que bajan. ¿Qué fascículo sería este? Secto marginal, muy bien. Y luego entonces vemos un segmento más superior, ven, a nivel S8, allá está entrando las fibras al cordón posterior y ven ustedes entonces que las fibras que se dirigen inmediatamente al asta anterior de la médula espinal está entrando a ese segmento que le corresponde. Pero puede suceder que no le interese ese segmento sino uno más inferior, se tiene que meter entonces por este fascículo, que se llama el fascículo interfascicular. Y luego entonces, ya son las colaterales, ¿verdad? Pero el mayor paquete es el que sube, buscando a quién, a los núcleos gracilis y cuneatus. Entonces, los que se van hacia el núcleo cuneatus, entonces también, ya se complica un poquito más la cosa, los que llegan a cuneatus no solamente llegan a cuneatus, sino que tienen que dar un poquito de su fibra a un núcleo que está lateral a él, que se llama el cuneatus lateral. Porque ese que